Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arcoíris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. Había una vez un ratón llamado Quesito que vivía en una despensa repleta de alimentos. Aunque había de todo, lo único que amaba Quesito era el queso, fresco, añejo, parmesano o cheddar, no importaba, todos eran su delicia favorita. Pero había un problema. La despensa no siempre tenía queso, y cada vez que encontraba un trozo, debía compartirlo con los demás ratones. Quesito soñaba con tener un mundo donde el queso nunca faltara. Una noche, mientras exploraba la despensa, encontró algo peculiar, un trozo de queso dorado que brillaba como un pequeño sol. Quesito, intrigado, se acercó y lo tocó. De repente, una luz mágica iluminó la despensa y apareció un hada ratona. «Soy el hada ratona del queso», dijo con una voz suave. «Por encontrar este queso dorado, te concederé un deseo. ¿Qué es lo que más anhelas?» Quesito, sin dudarlo, respondió emocionado. «Quiero que todo lo que toque se convierta en queso». El hada sonrió y agitó su varita. «Tu deseo está concedido. Pero recuerda, Quesito, los deseos tienen consecuencias». Al día siguiente, Quesito descubrió que su deseo se había hecho realidad. Tocó un pequeño trozo de madera y al instante se transformó en un delicioso queso parmesano. Tocó una cáscara de nuez y se convirtió en queso Gouda. «Esto es increíble», exclamó Quesito, sintiéndose como el rey de los ratones. Convocó a sus amigos para mostrarles su nuevo poder. Tocaba cosas al azar, una caja vieja, una piedra, e incluso un zapato humano, y todo se convertía en queso delicioso. Sus amigos estaban asombrados y, al principio, encantados. Quesito pensó: «Soy el ratón más afortunado del mundo». Pero pronto, el sueño se convirtió en un problema. Una noche, cansado de jugar, Quesito se acostó en su cama hecha de hojas secas, pero al tocarla, la convirtió en queso. Intentó arreglarla, pero todo lo que tocaba también se transformaba. Al final, tuvo que dormir incómodamente sobre el suelo frío. Al día siguiente, al tratar de saludar a uno de sus amigos, lo asustó tanto que todos comenzaron a evitarlo. «No te acerques, Quesito. No queremos convertirnos en queso», le dijeron. Quesito se sentía cada vez más solo. El problema empeoró cuando intentó comer su comida favorita, un pequeño trozo de queso acompañado de frutas y nueces. Pero al tocar las frutas y las nueces, todo se convirtió en queso, haciendo su comida monótona e insípida. Una noche, Quesito estaba solo en la despensa, rodeado de montones de queso que ya no le traían alegría. Miró al cielo a través de una pequeña ventana y suspiró. Desearía nunca haber pedido este poder. De repente, el hada ratona apareció nuevamente. «Quesito, veo que no estás feliz. ¿Qué has aprendido de tu deseo?» Quesito reflexionó y respondió: «Aprendí que tener demasiado de algo no siempre es bueno. El queso no tiene sentido si no puedo disfrutarlo con mis amigos. Me equivoqué al pedir este poder sin pensar en las consecuencias». El hada sonrió con ternura. «Has entendido una lección importante. Por eso, voy a quitarte este poder. Pero como recompensa por tu honestidad, te daré algo especial». Con un movimiento de su varita, el hada ratona devolvió a Quesito a la normalidad. Pero antes de irse, dejó un regalo mágico, un pequeño trozo de queso que nunca se acababa, sin importar cuánto comiera o compartiera. Quesito, emocionado, llamó a sus amigos y les explicó lo que había aprendido. «Lo siento por haberlos asustado. Prometo compartir todo lo que tengo con ustedes de ahora en adelante». Los amigos de Quesito, al ver su sinceridad, lo perdonaron.
Juntos celebraron con un festín de queso y rieron toda la noche. Desde entonces, Quesito fue conocido no solo como un ratón amante del queso, sino también como un amigo generoso y amable. Y así, aprendió que la verdadera felicidad no está en tenerlo todo, sino en compartir lo que tienes con quienes amas. ¿Y tú? ¿Qué compartirías con tus amigos para hacerlos sonreír? Recuerda, la alegría compartida siempre es más dulce. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte y darle a la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arcoíris. Hasta la próxima, amigos.